y estamos, como le anunciábamos, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Daniel Gutiérrez. Muchísimas gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias por invitar. Sabemos que no es muy afecto a las cámaras. No, señor, yo se lo dije. Doblemente agradecido. ¿Sabe qué? Vamos a hablar de la seguridad pública, sí. Pero se me ocurre ahora, con esto que hablábamos sobre el tema de la Comisión Administradora de Río de la Plata, cuando un funcionario público, canciller, un diplomático, situación hipotética, se entera de que un subalterno suyo recibió una oferta de coima, ¿está obligado a denunciarlo? Hay una norma del Código Penal, el artículo 177 del Código Penal vigente, que establece, para los jueces es una obligación genérica de denunciar todo delito del cual tengan conocimiento, y para los funcionarios públicos en general, la obligación de denunciar aquellos delitos que se hayan cometido o tengan efectos en su repartición. Ajá. ¿Pero una oferta de coima entraría dentro de eso? Bueno, habría que analizarlo, ¿no? Habría que analizarlo, los términos, ¿no? Los términos, pero digamos, el canciller es un funcionario que estaría comprendido dentro de esto. Estaría comprendido. Es un tema que, no se pongan definiciones absolutas. Está perfecto. Hay que conocer los hechos, en definitiva. Pero estamos caminando por un terreno delicado. Doctor, ¿sabe que una de las cosas que la gente está muy enojada con esto de la seguridad pública, ¿no? Y así tiene razón. Hay que ver los foros, se escuchan las barbaridades más increíbles. Y en uno de esos palos a veces le toca la justicia. Sí, señor. Y una de las cosas que la gente dice en ese cortar grueso es: la justicia es benévola con los delincuentes. Sí, es un reproche secular, le diría. Es un reproche secular. Yo soy un viejo juez, tengo 40 años de juez. Hace 40 años o más que escucho ese mismo reproche. Yo debo hacerle un par de precisiones antes de entrar en tema. Primero, la justicia interviene siempre ex post facto. Es decir, después de cometido el delito, juzga si se cometió o no se cometió un delito y si la persona que le traen imputada o las personas que le traen imputada ese delito son partícipes o agentes de ese delito. Es decir, no previene. La justicia no tiene una función preventiva. Correcto. Eso es la primer deslinde. Segundo deslinde. La justicia es benévola. La justicia aplica la ley. A veces hay leyes que son benévolas y hay leyes que no son benévolas. Yo creo, en mi opinión personal, que, por ejemplo, el Código de la Niñez y Adolescencia es una norma de una gran benevolencia, exagerada benevolencia. Y así estamos con el tema de los adolescentes delincuentes. Perdóneme que lo interrumpa, doctor, pero usted dice que aplica la ley, pero usted también sabe que hace un par de programas teníamos acá al ministro del Interior y le hacíamos la misma pregunta, si él consideraba que la justicia era benévola, y él decía: hay jueces y jueces, porque usted sabe que, por ejemplo, la ley del Código de la Adolescencia establece una pena de 5 años para una máxima, pero los jueces pueden aplicar menos. Y no hay mínimos en la ley. Entonces, y no hay mínimos. Digamos, usted dice, una gran diferencia con el Código Penal. No, exactamente. El Código Penal establece mínimos y máximos. Exacto. Pero digamos, usted cuando dice la ley, aplica la ley. Bueno, pero a veces se puede aplicar de una manera y a veces de otra. La ley le da una pauta. El Código de la Niñez y Adolescencia, por ejemplo, a los jueces le da una pauta. Le dice que las medidas privativas de libertad son la última ratio. Que toda la batería de medidas, de toda la batería de medidas que pone a su disposición, medidas educativas, medidas de rehabilitación, la última ratio es la medida privativa de libertad. Es una pauta legal. ¿Usted está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. ¿Y usted cuando... Por eso yo decía que es una norma, el Código de la Niñez y Adolescencia, excesivamente benévola. Excesivamente benévola. Para mí un primer defecto es no establecer mínimos para las penas. Un segundo defecto es establecer penalidades benévolas. ¿Usted le parece que sería un camino, por ejemplo, empezar a establecer mínimos? ¿Uruguay no viola ningún convenio internacional si empieza a modificar el código? No, en principio no. Para establecer mínimos no viola ningún principio internacional. Te quiero decir, por ejemplo, no se puede generalizar en este tema. Por ejemplo, el Código Penal, para mayores, para entendernos, yo creo que es un Código Penal con una medida de la pena razonablemente severa. ¿Usted no cree que en ese caso que el Código Penal sea benévolo? No creo que sea benévolo. Lo estoy diciendo, por ejemplo, que el delito de rapiña, que es el que tiene conmovida a la sociedad uruguaya en este momento. Es la reina de los delitos. Es el delito máximo, digamos. ¿No? Ha sustituido al hurto, ¿no? Incluso estadísticamente.
delito de rapiña sin armas tiene una mínima de 4 años. Si yo voy, si usted va y agarra le arranco a una mujer una cartera y... Si es con violencia en las personas, es rapiña. Y la tiro al piso y me voy. Y la tiro al piso, son 4 años. Ahora, si es con violencia exclusivamente en la cosa, en la cartera, no toca a la mujer, es un hurto. La diferencia entre hurto y rapiña es la violencia en la cosa o en las personas. Sí. ¿No? Y esa rapiña sin armas tiene un mínimo de 4 años. No es carcelable. No es carcelable. No va a obtener ese rapiñero procesado el beneficio de la excarcelación provisional. Podrá obtener después los beneficios, una vez penado, los beneficios de política criminal, la libertad anticipada, la reducción de la pena por trabajo o estudio, que van apuntando hacia el paradigma constitucional de la prisión, que es la rehabilitación del delincuente. Ahora, hay otro paradigma social, que es la segregación del delincuente de la sociedad. Sí. Digamos, los dos aspectos uno es la sanción, la pena por haber hecho eso, y además la posibilidad de que se rehabilite para cuando se revuelva a la sociedad. Cuando sea escarcelado. Cuando el juez... Y eso funciona, permítame que le explique, por ejemplo, la libertad anticipada, que es un individuo penado, para obtener libertad anticipada tiene que haber cumplido la mitad de la pena impuesta. La mitad de la pena impuesta. Y además tiene que justificar, por vía de pericias del Instituto Nacional de Criminología, con la opinión del fiscal de la causa y del juez de la causa, tiene que justificar que se ha rehabilitado. Para eso hay varios indicios de rehabilitación. Por ejemplo, trabajar en la cárcel, estudiar en la cárcel, haber gozado de salidas transitorias y haberse reintegrado. Haberse portado bien. Haber tenido buena conducta carcelaria. Doctor, cuando un juez tiene que fallar y sabe que una de las patas de su decisión tiene que ver con la rehabilitación y sabe que lo va a mandar a una cueva donde va a salir peor, ¿eso no es un factor que pesa en la cabeza del juez? Por supuesto que pesa, pero además, se lo iba a decir ahora en este momento, nosotros tenemos una pena mínima de la rapiña de 4 años. Ahora, hay que pensar, son 4 años en nuestros institutos de reclusión. No son 4 años cualquiera. Son 4 años en el CONCAR, que es un infierno. Es un infierno de tanto. ¿Usted cree que los jueces valoran eso? Y por supuesto que se valora. Por supuesto que se valora. No son 4 años en una cárcel noruega. Exacto. ¿Usted sabe cuántos funcionarios destinados a la reeducación y rehabilitación del delincuente hay en una cárcel alemana, por ejemplo? Un promedio de 15 por cada recluso. Maestros, sociólogos, asistentes sociales, psicólogos. 15 por recluso. 15 por recluso. ¿Y acá? Y acá, no tengo idea. Pero debe haber, 10 por establecimiento. Doctor, ¿y cómo observa usted la pulsión del sistema político, de un sector del sistema político, por encontrar la solución siempre por el lado de aumentar las penas? Porque la historia, si uno mira los números, dice, en la década del 90 fueron las leyes de seguridad ciudadana. Sí, señor. Y de ahí para acá las penas han ido aumentando y uno mira la escala de las barras de los delitos y los delitos siguen aumentando. Y la cantidad de reclusos sigue aumentando. Entonces, y la cantidad de reclusos. ¿Usted qué piensa del concepto de aumentar las penas? Hay varios, tiene varios aspectos este tema. Primera cosa, en la mente del delincuente, el aumento de la pena no tiene incidencia. El delincuente no delinque, cuando delinque no piensa que va a perder. Que va a perder y que lo van a meter preso y que lo van a meter preso por 4, por 6, por 8 años. Eso es clarísimo. El delincuente piensa que no lo van a agarrar. Está clarísimo. ¿Está? Eso, primera cosa. Es decir, como efecto disuasorio, el aumento de las penas tiene muy escaso. No funciona. Sí tiene efectos como elementos segregatorios. Correcto. Más tiempo en la cárcel, menos tiempo menos posibilidades o menos inmediates de la reincidencia. Sí. Eso es un factor realista. Pero también hay más presos. También, ahí viene otro factor. Nosotros tuvimos, con las leyes de seguridad ciudadana que mencionaba usted, un primer intento fue aumentar la pena mínima del hurto a 2 años de penitenciaría, lo cual lo hacía inescarcelable, lo cual significó que mientras estuvo vigente esa norma,
No hubo excarcelaciones por hurto. ¿El que robaba una gallina? El que robaba una gallina, 2 años. No, si era un hurto especialmente agravado, ¿no? Un hurto con arrebato, o un hurto con penetración domiciliaria, o con cosa expuesta a la confianza pública. Por más que fuera un primario, no había marido. 2 años. 2 años. 2 años. Porque la de penitenciaría no se podían aplicar las normas de prevención sin prisión, que son, que excluyen a quienes tienen pena de penitenciaría. Eso significó duplicar el número de reclusos. Eso trajo un hacinamiento carcelario, indudable. Pasamos de 3.000 reclusos en el año 2000 y algo, 2001, 2002, a 9.000 reclusos hoy. 9.000 reclusos, con plazas para 3.000. Entonces, esas cárceles hacinadas es muy difícil que rehabiliten. Cuanto más presos entran, más presos salen. Cada día salen, vuelven muchos. Cada día salen 10 y 7 van a reincidir. Exacto. Entonces, la policía dice, esto es como vaciar una bañera con un dedal. Sí. ¿No? Y con la canilla abierta. Con la canilla abierta. Y con la canilla abierta. ¿Cómo? Digo, es un fenómeno multicausal, ¿no? Multicausal. Eso es un fenómeno multicausal. Usted, acá hay un discurso que en algún momento la izquierda hoy en el gobierno tuvo, que era vincular la pobreza a la delincuencia. Decía, bueno, vamos a mejorar la pobreza y con eso, y el país crece y los delitos siguen creciendo. Y las tasas de desempleo bajan. Y los delitos siguen creciendo. Es un tema cultural. Yo quiero preguntarle esto. ¿Es posible que no haya respuesta correcta? Yo le diría una respuesta no. Porque la gente no acepta la posibilidad de que no haya respuesta correcta. Muchas respuestas sí, pero una respuesta omnivalente, que conteste todos los factores, las facetas de la inseguridad, no la hay. Un factor de inseguridad, un factor de crecimiento de la delincuencia es la desestructuración de la familia. Se habla poco de eso. Se habla poco de eso, somos todos culpables. Quizás se hable poco porque somos todos culpables. El muchacho que mató al empleado de la pasiva no tenía ni padre ni madre. Son raras en los estratos más bajos de la sociedad montevideana, son dos realidades distintas, Montevideo y el interior, ¿no?, de la sociedad montevideana, son raras las familias monoparentales. En general, las familias se integran con una madre, con padres golondrinas, y con hijos de distintos padres. Es decir, eso es una diferencia quizás con el Uruguay de referencia que tenemos, porque también hay que comparar los puntos de referencia cuando hablamos de inseguridad ciudadana. Si tenemos como punto de referencia el Uruguay de la década del 50, no vamos a llegar jamás. Ahora, si tenemos como punto de referencia la realidad latinoamericana o mundial actual, Uruguay no está tan mal. Montevideo es de las ciudades más seguras del continente. Ahora, si soñamos con el Uruguay del 50, yo le comentaba a usted hace un momento, cuando yo era chiquilín, mi padre un día alquiló una casa para ir de veraneo, en aquellos veraneos de 3 meses que se hacía felizmente en esa época, y el problema en mi casa fue encontrar la llave para cerrar, porque no se cerraba. Las bicicletas las dejábamos tiradas en el jardín, y al otro día estaban. La plata del lechero quedaba abajo de la botella, de la botella vacía que el lechero cambiaba y se llevaba la plata, el diario lo mismo. Eso hoy es impensable. Es impensable. Todo esto que usted está diciendo, de la comparación... Sí, el punto de referencia. El punto de referencia a la gente no le importa nada. No le importa nada. Entonces, me robaron a mí ese 100%. Entonces la gente ejerce una enorme presión sobre las autoridades. Sí. Yo creo que la policía es quizá la primera línea donde esa presión se siente, porque la gente no está en contacto en la calle con los jueces, por ejemplo, pero sí está en contacto con la policía, ¿no? ¿Usted percibe que los jueces, que la justicia empieza a sentir la presión social? Mire lo que hoy me comentaban esto. El juez de menores Morales tiene fama de ser benévolo. Va a ser recambiado por el juez Alem Denby, según me dijeron, que tiene fama de ser un poco más duro. Uno puede empezar a leer en la justicia que empieza a sentir la presión y que reacciona. Yo participé en ese cambio que dice usted y no se tuvo en cuenta ese factor.
No se tuvo en cuenta ese factor, se tuvo en cuenta que el doctor Morales hace varios años que está en un juzgado de adolescentes y que es una labor muy desgastante, muy desgastante. Como es una labor muy desgastante la labor de jueces del crimen organizado. Por algo la Corte ha establecido que en materia de crimen organizado los jueces deben rotar cada 2 o 3 años. Hay una gran exposición. Pero al margen del caso de Morales, ¿usted siente que los jueces empiezan a sentir esa presión? No, yo creo que no. ¿Que no? Yo creo que no. Lo que hay allí sí hay muchas percepciones falsas en la sociedad. La sociedad cree que se puede prevenir todo. Y yo le diría que cosas que no son. Primero, ni previsibles ni prevenibles. Evitar que un tipo salga un día con un revólver en el bolsillo a matar al mozo de un bar, para robarle 40.000 pesos, 50.000 pesos, o lo que sea. No lo puede prevenir nadie. Doctor, eso que usted y está no hay diciendo manera de prevenir. Es de una obviedad. Digo, yo bueno, lo escribí. Pero perdóneme. Pero quiero decir, yo lo escribí, es de una obviedad, pero lo escribí en el diario. Y lo que quiero compartir con usted es que esas cosas que son tan obvias, la gente estamos perdiendo el rumbo. ¿Cómo prevenimos eso? No. ¿Poniendo un policía en cada bar? No, primero es imposible. Y segundo, tampoco es plenamente eficaz. Porque hay policías en los supermercados y los supermercados son asaltados. Y hay guardias de seguridad en las farmacias y las farmacias son asaltadas. Y a veces hay más riesgo. Aunque sea difícil de decir y la gente no lo va a admitir, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que vivimos en una sociedad en la que tenemos que convivir con el delito. Sí, sin duda. No hay que resignarse. Yo creo que hay que encarar políticas que ataquen las múltiples causas de la inseguridad. Las más difíciles de combatir son las culturales, porque hay que cambiar la mentalidad de la gente, de todos. Por ejemplo, hay un factor que se puso de manifiesto, no ahora, no recientemente, en los últimos 2 o 3 meses, que fueron los episodios de justicia por mano propia. Sí. Es un delito la justicia por mano propia. Es un delito tipificado en el Código Penal. Y sin embargo, han habido episodios de justicia por mano propia que han sido aplaudidos por la sociedad. Sí. Y la policía opina que esos episodios pueden contribuir a que los delincuentes actúen con más violencia. Con más violencia. Porque al saber que ahora van a repelérselo... Van a tener reacción. Fíjese las declaraciones de este chiquilín, este muchacho, que es el autor aparentemente del crimen del mozo de la pasiva. Disparó primero para imponer respeto, para imponer miedo. No respeto, miedo. Usted sabe que hay un mecanismo muy difundido, que es sacar las 2 primeras balas del tambor para gatillar 2 veces y aterrorizar a la víctima, ¿no? Sí. Yo saco mi revólver, gatillo un par de veces y la víctima queda paralizada por el terror. Doctor, en algunas sociedades el delito común llegó a hackear a las instituciones. ¿Usted piensa que estamos en esas circunstancias? Yo pienso que corremos el riesgo. Corremos riesgo. De que la gente empiece a descreer de las instituciones. A descreer de las instituciones, exactamente. Y entre las instituciones de las cuales descreer, la justicia. Le voy a contar una anécdota, si me permite. En Centroamérica se implantó hace 10 o 15 años, en prácticamente todos los países de Centroamérica, un modelo de código procesal penal acusatorio en el cual rige básicamente el principio de que el imputado tiene el derecho a esperar su sentencia de libertad. En algunas ciudades de Centroamérica se implanta eso e inmediatamente los imputados de delitos más o menos graves fueron convocados a juicio, ¿no? Allí se les acusó. Y digo, bueno, señores, se les fija audiencia para conocer su causa dentro de un mes. Salen del juzgado y los linchan. Y linchan al juez. Claro, tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Doctor, tremendo. ¿Usted está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad penal? Es una decisión política. Yo me pregunto, hace muchos años que me planteo esa pregunta, ¿hasta cuándo la bajamos? ¿Hasta dónde la bajamos? Yo siempre recuerdo un caso, y lo cuento en mis pocas clases que doy ahora, de unos chicos en Inglaterra, uno de
7 y otro de 9 años. Muy famoso caso. Que ataron a un niño a la vía del tren, un niño de 6 lo ataron a la vía del tren y lo mataron. Lo golpearon hasta matarlo varias veces. Y lo dejaron ahí, pasó el tren y lo arrolló. Lo degolló, creo. Terrible caso. 7 y 9 años. En Estados Unidos, yo estuve en Estados Unidos de visita hace muchos años, una visita guiada. Había 350 menores de 13 años on the road en el pabellón, en el pabellón de la muerte. Condenados a muerte. Condenados a muerte, esperando la ejecución de su condena. Qué sociedad, ¿no? Qué sociedad. Usted dice que si es una sociedad que sirve como fuente de información de muchas cosas. Por ejemplo, se habla de la severización de las penas. En Estados Unidos, usted sabe, hay estados que tienen pena de muerte y estados que no tienen pena de muerte, con una composición social, cultural, educacional, muy similar unos con otros. Los índices de delincuencia son superiores en los estados que tienen pena de muerte que en los estados que no tienen ni la pena muerte de inhibe. La muerte no inhibe. ¿Su respuesta es negativa? No quiero hacer política, porque se ha politizado el tema. Se ha politizado. Está bien. No hay duda que se ha politizado. Es un tema político. Es un tema político. Yo tengo prohibido el acto usted como político. un técnico, ¿lo aconsejaría o a lo mí no me parece decisivo. ¿No le parece, no le parece importante hacerlo? Decisivo. 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 ¿Y riesgoso? Bueno, vamos a seguir. El tema es, bajamos la edad de diputabilidad. Entonces vamos a meter en el CONCAR, o en libertad, o en las cárceles del interior, que tampoco es bueno meterlas a todos en la misma bolsa, ¿no? Porque hay cárceles que sí rehabilitan y sí reeducan. Sí. En el Uruguay de hoy. Sí. Vamos a meter a muchachos en vez de 18, de 16 años. Es riesgoso. Le decía, en Uruguay me gustaría desarrollar esto que le decía recién. En Uruguay hay cárceles que sí reeducan. Sí. La cárcel de Paysandú es una cárcel que reeduca, por la vía del trabajo. La cárcel de Minas es una cárcel que reeduca. El 90% de los presos de Minas están en régimen de cárcel abierta. Pero la enorme mayoría están en el CONCAR. O en libertad. En el CONCAR y en libertad. Doctor, pero yo le quiero decir, con los mismos recursos que otras cárceles del interior, hay cárceles que funcionan, que cumplen el mandato constitucional de rehabilitar. Doctor, le quedo enormemente agradecido que le agradezco a usted. Muy bien. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Muy bien.